Y muy buenas noches a todos, les habla Siltory desde la isla de Taunanui y sean bienvenidos a este espacio, Siltory Late Night Show, patrocinado por Bio Crossover. Ahora les presento a los invitados de esta noche. Yo soy Medakal, el portador de tijera 1234. Medakal, seas bienvenido. Y antes que nada, me gustaría pedirte perdón en nombre de producción, pues teníamos 2 sillones para los 2 invitados, pero uno de los 2 desapareció misteriosamente, dejando únicamente este cilindro de asiento. No hay problema, no es como que por un asiento me vaya a poner exquisito. Por cierto, déjame decirte que me encanta tu corbata. Seguro que esta vez sí consigues ese empleo como Godín. Bueno. Ahora les presento a nuestro segundo invitado. Yo soy Garen, hablando por Galmagic 2 y Fenrag 9. Espera, si ese fuese el caso, ¿no debería estar Sepsion contigo? Oh, claro, es que está... ¿extraviado? Xulov, ya hablamos de esto, nada de risas grabadas. En ese caso solo hablas en nombre de Garmagic. Sí. Y yo vengo en representación del canal Toa Folux Starchex. Pero bueno, no divaguemos más. Estamos aquí para responder una pregunta que confío que al menos alguien se haya preguntado. Pero ni siquiera los conozco. ¡Producción! ¡Sáquenme ese de aquí! Como iba diciendo, ¿qué es Bionicle, The Void Between? Pues es un proyecto colaborativo de stop motion que mis 2 amigos presentes y su servilleta hemos estado llevando a cabo. Y si la situación nos favorece, lo llevaremos también adelante. Medakal, dinos, una de las preocupaciones del público de seguro es que al escuchar dicho título creerán que la serie está en otro idioma. Sí, no se equivoquen. La serie estará en español, lo que pasa es que el título está en inglés porque suena más cool. Quiero decir, le vamos a llamar el vacío intermedio o el sándwich dimensional. O, ya saben, algo en el medio, como Malcolm. Yo diría que significa más bien el vacío entre medias. Y es para evitar estas discusiones por lo que acordamos en poner el título en inglés. Como les dije, es una serie stop motion que vamos a hacer entre los 3. Nos pusimos de acuerdo para hacer una cronología juntos, con su propio lore y todo lo que conlleva. Y pues no es por echarnos flores, pero el resultado podría haber sido catastrófico. Pero nos la apañamos correctamente, como todos unos campeones. Los guiones de los capítulos están casi acabados, y ya tenemos incluso un teaser, el cual si aún no han visto, lo pondremos de inmediato para su deleite. I was moving at the speed of sound, head spinning, couldn't find my way around, and didn't know that I was going down. Yeah, well bitten, well it's all a blur. What I was looking for, I'm not sure. Too late and didn't see it coming. Yeah. And then I crashed into you, and I went up in flames. Could have been the death of me, but then you breathe your breath in me. And then I crashed into you, like a runaway train. You will consume me, but I can't walk away. Somehow I couldn't stop myself. I just wanted to know how it felt. Too strong, I couldn't hold on. Yeah. And I'm just trying to make some sense out of how and why this happened. Where we're headed, there's just no knowing. Yeah. And then I crashed into you, and I went up in flames. Could have been the death of me, but then you breathe your breath in me.
and I went up in flames. Could have been the death of me, but then you breathe your breath in me, and then I crashed into you like a runaway train. You will consume me, but I can't walk away. Me encanta. No me canso de verlo. Presumido. Medakal, cuéntanos, ¿qué clase de lore tendrá la serie? Crear un universo desde cero es una tarea difícil, así que naturalmente nos hemos inspirado en otras franquicias, no solo en Bionicle, pero también hemos añadido nuestro pequeño granito de arena, así que va a haber de todo un poco. Además, no es como si otras series se inspiraran de otras cosas, historias y hasta a veces llegan a ser muy cínicas. Hasta que alguien piense en uno. Entiendo. Dinos, Garen, ¿tendremos que saber de antemano sobre estas franquicias? La verdad es que quizás sea necesario algo de contexto previo, sí. Sin embargo, los personajes también explicarán las reglas básicas a la audiencia de manera disimulada para que se entienda lo que está pasando. Y como pudimos ver en el teaser, cada personaje tiene un estilo de animación diferente dependiendo de su animador, lo cual hace en mi mente surgir la siguiente pregunta. ¿Será así en la serie? Así es. Veréis, cada, entre comillas, lugar de animación es un universo alternativo. Todos sabemos que el concepto del multiverso fue prominente en la historia de Bionicle, así que ¿no debería serlo en un stop motion del mismo? Se ve que venimos con todo. Y díganme, ¿cuál será la premisa? La premisa es que 3 héroes, cada uno de un universo alternativo, son accidentalmente enviados al mismo. Es en ese momento cuando una serie de acontecimientos fuerza a estos seres a permanecer juntos para saber qué demonios está pasando. Oh, suena bastante interesante. Díganme, ¿qué rumbo tomará esta serie? Digamos que, mientras que el tema principal es serio, hemos conseguido meter alguna que otra broma, así que tendrá un poco de todo. Y sí, entre otras cosas, romperemos la cuarta pared. Te odio, tijera. Espero encontremos un buen albañil que repare esa pared. Y eso es todo cuanto podemos revelarles. Aún no hemos empezado a rodar, malgastando ese precioso tiempo en animar un video explicativo, así que no esperen que la serie llegue hasta dentro de muchos meses. ¿Cómo pasó con Medaka el episodio 8? Prometiste no sacar el tema. De por sí eso fue debido a que alguien hizo que nos corrieran del set de locación. Ya te dije que fue una ballena. El caso es que vamos a pasar a la parte que les incumbe a ustedes, querido público. Necesitamos actores de voz. Verán, los animadores como nosotros no tenemos muchos contactos para cubrir los muchos personajes que aparecen. Pero como en internet se puede encontrar de todo, pensamos en probar nuestra suerte en nuestra audiencia. Por eso nos gustaría pedir su colaboración, voz y... Y no vamos a hacer que hombres pongan voces de mujer de falsete, que no estamos en el siglo XVI. Necesitamos tanto actores como actrices de voz. Pero lo que más pedimos es compromiso, porque lo que más jode es que alguien te prometa ayudar, pero cuando tiene que ayudar no puede por trabajo o algo así, que es comprensible, pero jode. Si de verdad queréis ayudarnos, os recibiremos con los brazos abiertos, pero tenéis que estar seguros de que podréis tener el material preparado para cuando lo necesitemos. De todas formas, avisaremos con antelación para que tengan el material. Ahora, en lo que respecta a las audiciones, les proporcionaremos un correo que tenemos preparado abajo en la descripción. Ustedes grabarán 3 versiones de una frase que quieran. En serio, elijan de cualquier película. Estamos atiborrados de referencias. ¿De verdad dije atiborrados? Hemos pasado demasiado tiempo con Garen. Todo según el Keikaku. Lo que tienen que hacer es, tras grabarlas, repito, 3 versiones diferentes de la frase, es meterlas como archivo adjunto en el correo electrónico que les vamos a proporcionar en la descripción. Pueden meter las 3 versiones en un solo audio si les resulta más cómodo, pero por favor, pónganles un nombre fácil de localizar. Lo último que queremos es tener que buscar una frase en un audio que se llame 2384.222222 @knuckles.waf@medapelas.com. Se lo suplicamos, no lo hagan. La vida es más fácil de lo que es. Luego, como dije, envíenlo al correo poniendo su seudónimo y por el bien de su privacidad y sanidad mental, es aconsejable que no les den su nombre real y que usen un apodo el que quieran, que salgan los créditos.
Puede ser su correo o su canal de YouTube, página de Facebook, la página de su perro, la de su mamá, la de su padrastro, el de Zeus, la que quieran y como quieran. Pero por favor no nombres. No queremos que los secuestren al final y nos culpen a nosotros. En principio, las audiciones no tienen fecha límite, así que tampoco tengan prisa. Como dijimos, no tenemos muchos contactos. Y con contactos, él quiere decir amigos. El presentador soy yo. Así que nos gustaría pedirles que compartan este video con gente que crean que esté interesada en participar. Y les cuenten un poco de qué va. Cuantos más seamos, mejor. Iremos supervisando las voces y veremos si su voz puede servir para algún personaje. De hecho, cabe la posibilidad de que caiga más de un personaje por cada doblador. Pero ya el tiempo decidirá eso. Si son elegidos, les enviaremos un correo en el que les explicaremos qué o cuáles personajes van a, ustedes saben, interpretar. Más una foto suya y el trasfondo, para que sepan qué clase de personaje es, ¿no? Para que se familiaricen con el mismo. Por último, Garen nos tiene preparado un video con algunos consejos para cuando vayan a grabar las voces. Para empezar, rodar en espacios cerrados. Tú en las películas de Pixar no oyes a Buzz Lightyear decir ¡hasta el infinito y más para allá! Junto a los pitidos del tráfico o al hijo del doblador irrumpiendo porque no le da el cariño y amor que requiere, ¿verdad? Pues nosotros tampoco. No cuesta nada cerrar las ventanas y las puertas y pedirle a tu hermano que no moleste, aunque seguramente pase olímpicamente de ti. Graba en un espacio aislado del sonido exterior y si el ordenador hace demasiado ruido por haber estado encendido todo el día, apágalo, deja que repose y lo enciendes para grabar. El segundo consejo es para los que no vivan solos. Si tienes amigos, familia o pareja en casa, sé considerado y diles lo que vas a hacer antes de que ellos te oigan hablar solo y llamen al manicomio. También pídeles que bajen el volumen de la tele si se oye desde tu habitación. Tampoco lo hagas mientras están durmiendo porque A, los vas a despertar y se van a cabrear, o B, intentarás grabar susurrando para no despertarles y como resultado tendremos ¡Esto es Esparta! En vez de ¡Esto es España! No recomendamos que uses esa frase para la audición. De hecho, no la uses. Tercero y lo más importante, ensaya. No grabes a la primera nada más leer tu frase porque te garantizo que te va a salir mal. Créeme, yo mismo he tenido que ensayar varias veces lo que estoy diciendo ahora mismo. ¿Qué te crees? ¿Que estoy improvisando? ¡Todo esto está premeditado! Y con ensayar no solo quiero decir repetir una frase, sino poner la cara que pondrías mientras lo dices. ¡No te dé vergüenza! Estás en un espacio aislado grabando tu voz. Nadie va a saber lo que haces delante de esa pantalla. Créeme, lo he investigado. No hay diferencia entre un actor de teatro y un actor de doblaje. No eres un tío que dice una frase de un personaje ficticio. ¡Eres el personaje ficticio encarnado! Irresponsible? Quiero decir, tampoco te estamos pidiendo que seas Benedict Cumberbatch, pero... por favor, no seas Tommy Wiseau. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Y por si no habéis pillado la referencia, también puedo deciros que no sigáis el ejemplo de los primeros youtubers de Bionicle a inicios de 2008. Oye, ¿por qué te giraste en esos ejemplos? Eran tiempos oscuros. Por último, pero no por ello menos importante, el medio de grabación. Naturalmente, y como cualquiera, queremos la calidad ante todo. Pero, dado que yo mismo uso mi teléfono móvil para grabar, no tengo intención de juzgar a nadie. Puedes grabar usando cualquier dispositivo que tengas al alcance. Y eso es todo. No queda nada más que añadir. Por nuestra parte esperamos que el proyecto les guste. A nosotros nos gusta el resultado, es decir, este proyecto se está gestionando desde hace tiempo para esta bella fandom. Y por eso hemos querido compartirlo con ustedes. Muchas gracias por su atención a todos los presentes. Y en lo posible, su apoyo. Buenas noches y que Matanui los acompañe. Eso ha salido bastante bien. Por cierto, de nuevo les agradezco por haber accedido a esto. No hay problema. Gracias a ti por estar Majiki. Realmente habría sido un problema estético salir como Matoran. Lo que no entiendo es que a pesar de que las tenemos puestas, nuestros cuerpos lucen diferentes. Digo, no es que me queje, estoy bien macizo, pero...
Lo más seguro es que tiene algo que ver con la distorsión espacial. Ya saben, en plan, ustedes vienen de otra dimensión y pues las Majiki son de la mía. Así que no pueden replicar un cuerpo o bien una forma de algo que no existe en este plano. Así que pues supongo que las Majiki simplemente tomaron como referencia algo que se pareciera a su forma original. Ya saben, en plan, pues, se convirtieron en lo más parecido que encontraron. Entonces este cuerpo pertenece a otro sujeto de esta dimensión. Sí, eso creo. Todo menos sus verdaderos rostros. Creo. Sí, eso no es nada perturbador. ¡A nadie le importa, Nuyu!